Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta emisión nos acompaña Juan Pablo Barrientos, es periodista y escritor y lleva años denunciando los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Colombia. Es autor de los libros Dejad que los niños vengan a mí y de Este es el Cordero de Dios. Precisamente este último se trata de una investigación sobre el caso conocido más aberrante de abuso sexual cometido en el seno de la Iglesia Católica de Colombia. Estamos hablando de la historia de un joven abusado sexualmente y obligado a prostituirse por 38 sacerdotes. Juan Pablo Barrientos, muchísimas gracias por tu presencia en France 24. Santiago, hola, saludos y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ti nuevamente, Juan Pablo. Tu libro es la historia de Pedro, un hombre, por supuesto, cambiado por motivos de seguridad, claro está, pero también la historia de tres mujeres claves para que la historia de Pedro no quedara enterrada. Comencemos precisamente por ellas, porque todo comenzó de una manera bastante particular, ¿verdad? El arzobispo de la ciudad colombiana de Villavicencio encargó a tres mujeres, todas creyentes ellas, por supuesto, que conformen una comisión cuyo objetivo era velar por el cuidado de niños, niñas, también de adolescentes. Finalmente descubrieron denuncias que este obispo mismo estaba ocultando y fueron elegidas creyendo que iban a empatizar más con la iglesia que con cualquier víctima, ¿verdad? Que pudieran encontrar. Contamos cómo empezó todo esto. Mejor resumen, Santiago. La génesis de esta historia, la historia de Pedro, es la historia prácticamente o parte de tres mujeres. Dos de ellas que hacían parte de una comisión que desde 2019 el Papa les ordenó a todos los obispos del mundo crear para que los curas no violen niños. Así de grave es la situación en la Iglesia Católica. El Papa les ordenó a todos los obispos que en estas comisiones hubiera todo tipo de profesionales, incluyendo abogados. Entonces faltaban los dos abogados en Villavicencio y es cuando el arzobispo invita a dos mujeres jubiladas, devotas, de misa diaria, pero también madres de familia, dos mujeres que se desempeñaron en cargos estatales, que lo hicieron muy bien, que fueron disciplinadas, que fueron responsables y que Monseñor pensó que porque ellas iban simplemente a misa todos los días, iban a cohonestar todo lo que él estaba haciendo al encubrir a todos estos sacerdotes. Y se equivocó, pues cuando estas dos mujeres escuchan accidentalmente sobre la denuncia de Pedro, pues se enfrentan al arzobispo, se enfrentan a toda la jerarquía y le exigen al arzobispo que suspenda a esos sacerdotes y que lleve este caso también a la autoridad civil. La tercera mujer, que es Claudia Carrasquilla, asumió la defensa de Pedro en toda esta batalla que él tiene ahora con la iglesia y que tiene la Fiscalía General. Entonces es una historia trágica, la historia del abuso de este hombre, pero es una historia también esperanzadora y es la historia de tres mujeres creyentes que se enfrentaron a los más altos jerarcas colombianos. Absolutamente. Ahora, Juan Pablo, estas tres mujeres que han sido claves, ¿no? Fundamentales, y también tu investigación terminaron por sacar a la luz el caso conocido más aberrante de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica colombiana, el de Pedro. Por supuesto, todo abuso, Juan, es aberrante, pero el caso de Pedro, en el que te centrás en el libro, tiene características que lo hacen particularmente escalofriante. ¿Podrías contarnos su historia, por favor? Es un hombre que no tiene familia, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene a quién recurrir. Es un hombre que se crió prácticamente en las calles y se crió con la familia de su padrastro, que ni siquiera era su familia. Es la historia de un hombre huérfano, de un hombre muy pobre y de un hombre que desde muy pequeño estuvo en las calles rebuscándosela y allí rebuscándosela en las calles de Villavicencio fue cuando conoció a ese primer sacerdote, el padre Javier Guillén. Y ese sacerdote, al notar que el joven no tenía zapatos o estaba muy desgastado esos zapatos, lo enganchó con eso, con la necesidad de unos zapatos a un niño de 14, 15 años para invitarlo a su parroquia y abusarlo sexualmente, porque no se puede llamar de otra forma esta relación que no se puede asemejar, la de un sacerdote con la de un niño que no tiene papá, que no tiene mamá y que tiene hambre, que tiene necesidades. Ya luego, después de abusar los 5 o 6 meses, de aburrirse de Pedro y de conocer a otros menores de edad, se lo pasó a otro sacerdote, se lo rotó a otro sacerdote. Y así indujeron a Pedro a la prostitución. No solo lo abusaron sexualmente, lo indujeron a la prostitución estos 38 sacerdotes. Pues esta historia comienza cuando él tenía 14, 15 años, pero dura 20 años, cuando ya después Pedro dice, no más,
no quiero ser víctima más de este abuso sexual, de esta red de prostitución, voy a denunciar porque esta no es la vida que yo me merezco. Y fue así cuando fue a la arquidiócesis a denunciar y por accidente, el día que estaba denunciando en la arquidiócesis, estas dos mujeres, Socorro y Olga, las dos heroínas de Villavicencio, pues estaban allí en la curia arzobispal y por accidente escuchan esta denuncia y se enfrentaron a la alta jerarquía de Villavicencio. Un caso aberrante que no sabemos qué va a ocurrir con él, no sabemos qué decisiones va a tomar la fiscalía. Lo que sí sabemos es que los sacerdotes, aunque están suspendidos, siguen devengando su salario por parte de la arquidiócesis, mientras Pedro está huyendo, escondiéndose de las amenazas. Juan Pablo, además de los abusos, denunciás lo que denominás el sistema de encubrimiento criminal, hablando de los traslados, ¿no?, de sacerdotes denunciados entre parroquias por distintas ciudades, las dificultades también para que las denuncias lleguen a las autoridades penales, a la justicia. ¿Cómo es ese entramado de impunidad que rodea a los pederastas, a los sacerdotes pederastas? Los sacerdotes pederastas y la iglesia en general, sobre todo en nuestros países, están blindados, Santiago, con algo que se llama el concordato, que fueron tratados internacionales que firmó el Estado Vaticano con muchos países. En estos momentos tiene concordatos con 19 países, 13 de ellos en América Latina. Y gracias a un artículo de ese concordato, el artículo segundo, pues la iglesia puede mantener algo que se llama el archivo secreto. Y yo creo que la discusión tiene que estar centrada ahí, en el archivo secreto. En Francia dicen que la discusión es el secreto de confesión. Yo la verdad no lo creo. Yo la verdad creo que es en los archivos secretos, que es donde reposan todas esas denuncias contra niños, contra sacerdotes por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Ahí es donde tienen que esculcar las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles. Es ahí a donde tienen que llegar. Infortunadamente, repito, por cuenta de estos concordatos, pues ellos protegen esos archivos y la autoridad civil no puede llegar a incautarlos, no puede llegar a hacer allanamientos, pero deberían hacerlo, porque estamos hablando de los crímenes más aberrantes, que son los crímenes que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, olvidémonos que la discusión está en el secreto de confesión. La discusión está y tiene que estar en los archivos secretos. Y eso, y porque ahí también, porque por la pobreza de la mayoría de víctimas, que es uno de los patrones, pues la gente sin abogados primero va a la curia, primero va donde el arzobispo a denunciar. Y al llegar allí a denunciar, pues ellos guardan esto en esos archivos, tienen la posibilidad de manipular a la víctima con millonarias sumas y hacer que esta denuncia no llegue a la autoridad civil. Entonces tenemos que centrarnos en los archivos secretos. Allí está toda la columna vertebral del encubrimiento eclesial. Ahora, este recorrido no fue para nada simple ni lineal tampoco. No hubo muchos obstáculos que quisieron interponer en lo que fue tu investigación, pero también tras la publicación del libro, ¿verdad? Tuviste que lograr, por ejemplo, y esto apunta a lo que hablabas recién, que la justicia obliga a la iglesia a entregar sus archivos sobre pederastia y te intentaron callar con demandas, con amenazas, también con recursos, ¿no?, presentados ante la justicia. Juan Pablo, ¿qué crees que provocan tus libros en la iglesia? Por supuesto, un rechazo allí, pero ¿qué provocan también en una sociedad tan católica como la colombiana? Pues yo creo que mucha rabia. La gente tiene rabia, la gente está abriendo los ojos, la gente si bien quiere a la iglesia, y esto no es un ataque a la iglesia, porque así yo lo he dicho siempre, esto es una investigación periodística que busca denunciar a criminales que se esconden detrás de una sotana y que se esconden en una institución que es muy poderosa. Ese es el meollo del asunto y ahí es a donde yo quiero enfocarme. Esto no es un ataque a la fe. Entonces la gente sí tiene rabia, pero la gente también hoy en día pues sabe que puede hablar, sabe que ya no es esa iglesia todopoderosa, no, ya sabe que no es esa iglesia que mandaba incluso en asuntos estatales. Sabe que es esa iglesia que se puede cuestionar, sabe que es esa iglesia que también se puede denunciar penalmente, sabe que los sacerdotes y los obispos y arzobispos pues no están por encima de la ley, nadie está por encima de la ley y ellos antes de curas pues son ciudadanos colombianos y tienen que someterse al ordenamiento jurídico colombiano. Por ende, un sacerdote y un obispo, si cometen un delito, tienen que ir ante un fiscal y ante un juez, no estar escondidos debajo de la sotana del Papa o debajo de la sotana de los cardenales, que es lo que actualmente ocurre. Juan Pablo, un poco nos adelantabas hace un momento, pero quisiera preguntarte, por supuesto, ¿cómo es la vida de Pedro hoy? Imagino que estarás en contacto con él. Sí, pues está próximo a tener su séptimo hijo. Tiene siete hijos
con 3 mujeres diferentes. Yo incluso lo cuento en el libro, porque pues estamos hablando también de que es un hombre heterosexual al que indujeron a la prostitución estos sacerdotes, pero con algo que él ni siquiera disfrutaba o le gustaba. La necesidad y muchos otros factores hicieron que él pues deambulara de parroquia en parroquia por 20 años. Hoy en día está esperando su 7º bebé, ver cómo sobrevive, porque pues es una familia grande para un hombre que se gana menos de un salario mínimo y que en estos momentos no tiene ni los pañales, ni la ropita, ni nada para recibir en este mundo tan cruel a su nuevo bebé, pero él está feliz de que viene. Él ha cambiado su vida, él después de que denunció pues también está enfocado en su matrimonio, está enfocado en su esposa, está enfocado en sus hijos, está enfocado en reconstruir aquello que le quitaron o que le destruyeron en estos 20 años. Entonces, ahí va, es un hombre muy adolorido porque pues lo que vivió fue una tragedia, pero a la vez también muy valiente porque pudo haberse quedado callado, pudo haberse ido lejos y no haber dicho nada, pero lo que hizo fue voy a denunciar porque esto no puede seguir pasando, porque esto no le puede pasar a otros niños, niñas y adolescentes. Juan Pablo, nos queda muy poquito tiempo, unos 30 segundos nada más, pero no quiero dejar preguntarte qué provocan en vos las palabras del Papa Francisco cuando hace referencia a la pederastia. Yo creo que el Papa tiene muy buenas intenciones, pero aún le falta algo que aquí en Colombia llamamos el perrenque, y es esa voluntad verdadera para erradicar la pederastia, para exigirles a todos estos obispos encubridores que saquen de sus filas a estos hombres que están cometiendo delitos. Yo creo que él es muy bueno para dar muy buenos titulares y para vender humo, y aunque tiene buenas intenciones, pues esa voluntad todavía no la vemos, porque al final el Papa lo que va a defender es esa institución que él representa, que él encabeza y que él dirige. Juan Pablo Barrientos, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. No, Santiago, a vos, encantado, muchas gracias, un honor estar aquí. Gracias a ti nuevamente y a nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.